Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Linda Rigal desde el 17 de enero del 2025, como siempre en compañía de Maíz. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, Lucho. Vamos a hablar del proyecto que se presentó con la intención de inhabilitar a Chávez de cargos públicos, así como de cómo el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, le huyó a la Comisión de Ambiente y no se presentó a la audiencia. Además, vamos a hablar de la controversia que se generó en torno a la posible elección de una persona para defensor o defensora adjunta, que al final no se votó. Vamos a hablar de las actualizaciones del caso de la Caja, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con el proyecto presentado con la firma principal de la diputada doña Cintia Córdoba, y el apoyo Partido Liberal Progresista. Correcto, y el apoyo de 17 otros congresistas que lo firmaron al presentarse. El proyecto propone una reforma a la ley de protección de violencia. Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, ley 10.235, que se aprobó durante este periodo constitucional. Correcto, el proyecto lo que propone es que se incluya la figura de la presidencia, vicepresidencia y jerarcas de ministerios y presidencias ejecutivas dentro de las personas sujetas a sanciones por violar esta ley. Correcto. La ley lo que dice es... Esta ley en realidad, o sea, ¿y por qué es que están fuera? Porque esta ley se conceptualizó como una ley anti-alcaldes que no le dan funciones a sus vicealcaldesas. Correcto. Más que todo. Entonces, los diputados también se metieron como desde un inicio, pero se dejó por fuera la presidencia, los vicepresidentes, a los ministros. El Poder Ejecutivo, básicamente. Correcto, y lo que hace es que antes incluye sanciones para estas personas que son de diferente... Ya las sanciones están. Lo que pasa es que el proyecto lo que hace es lo siguiente. O sea, menciona que el presidente, los vicepresidentes, los ministros y los presidentes ejecutivos están sujetos a la ley, y que en el caso del presidente y sus dos vicepresidentes, el encargado de establecer la sanción es el plenario de la Asamblea Legislativa, igual que se seguiría el mismo procedimiento que se dispuso para los diputados que cometen violencia política. O sea, contra las mujeres. Ajá. La Asamblea se disciplina a ella misma. Para el resto de los otros funcionarios están otros órganos como el Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. En la reforma lo que hace entonces es que el presidente, en este caso don Rodrigo Chávez y sus dos vicepresidencias, queden a merced de lo que la Asamblea Legislativa vote si los determina culpables de un acto de violencia política contra las mujeres. Y como medida y como sanción adicional, se establece que todas las personas electas popularmente, aquí entrarían entonces el presidente, los vicepresidentes, los diputados y todo el régimen municipal, si son sancionados por violencia hacia las mujeres en la política, quedan inhabilitados de ejercer cualquier cargo público, no solo los de elección popular, por un periodo de 8 años. ¿Por qué decimos que esta es una ley para deshacerse de Rodrigo Chávez? Pues francamente porque la exposición de motivos así prácticamente lo dice. La exposición de motivos hace una recopilación por los hechos, digamos, tal vez más destacados a nivel de los proponentes de posibles hechos de violencia política del presidente hacia mujeres en la política. Por ejemplo, se menciona a doña Luz María Alpizar cuando el presidente la acusó de traición por haber votado el resello a la ley para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
a la diputada Sonia Rojas Méndez cuando le cuestionó su identidad indígena, a la diputada Sofía Guillén cuando la llamó diputadilla comunista y resentida social, y a la diputada Dinora Barquero cuando le dijo no sé si no estudia, no entiende, o lo que estudia lo tergiversa, o es una gran mentirosa, vagabunda o tonta que no entiende, mentirosa. Ok. Wow. O sea, básicamente los múltiples insultos que el presidente ha hecho públicamente en contra de figuras políticas que se le oponen. Correcto. Ahora, el proyecto de entrada tiene problemas que es inconstitucional por completo. La Asamblea no puede suspender garantías individuales más allá de las que la Constitución establece que puede suspender y las cuales puede suspender únicamente por un periodo máximo de un mes. Algo así. Y en todo caso, esa petición del Poder Ejecutivo. Correcto. Entonces, el proyecto de entrada es inconstitucional, más Y además nos quiere emular a un sistema parlamentario. quiere que seamos un Perú 2.0, donde el gobierno se cae cada vez... Cada vez que hay un gobierno se cae en menos de un año. Perú, 4 presidentes en un año. Ajá, exacto. No solo es una mala idea, además, o sea, no solo es una mala idea en el término de técnica legislativa y de la ley, sino que también es una mala idea porque le refuerza la narrativa al presidente, y era lo que mencionaba Diego y que yo sostengo en el reporte del jueves de esta semana, creo, y es que están legislando con miedo, exacto. Están legislando con miedo a que Chávez renuncie a la presidencia y decida ser candidato y mueva masas para tener una mayoría en la Asamblea Legislativa, pero no se están dando cuenta que todo lo que están haciendo por reaccionar de esa forma, lo único que hace es fortalecer la posición de Chávez. Y que en esa eventualidad de que Chávez haga eso y logre una amplia mayoría en la Asamblea, esta ley terminaría perjudicando, digamos, a lo que es de oposición. Exacto. Porque, digamos, pongámonos en el escenario en el que Chávez renuncia a la presidencia, se tira de diputado, logran una mayoría y simple, porque ni siquiera ocupa mayoría calificada para suspenderse. Logran una buena cantidad de diputados, entonces los que queden en oposición, cualquier crítica que puedan hacer lo suspenden hacia, digamos, un gobierno que también sea de tintes chavistas, como el que tenemos ahorita, ya eso serviría con la cantidad de diputados que saquen para entonces inhabilitar a figuras de oposición que estén en la Asamblea Legislativa. Correcto. Ahora, yo no digo que es que la violencia política contra las mujeres no se deba sancionar, sino que esta es una muy mala idea. Esta es una pésima forma de sancionarlo. O sea, llevar esto a la Asamblea Legislativa es un error. Si se quiere regular esto de una forma correcta, debería haber organismos independientes a quienes se les asignen esas potestades de investigación y sanción. Nunca debería ser la Asamblea Legislativa la que hace esto. De nuevo, yo considero que esto es de entrada inconstitucional y ni siquiera le voy a decir una idea, esto es una ocurrencia del momento, no pasa de ahí. Sí, a ver, como de nuevo, es innegable que el presidente ha cometido actos de violencia política contra mujeres en la política. Y no tenemos normativa para sancionarla, esta no es la forma. Esa no es la forma. Exacto, es todo lo que voy a decir de este proyecto. Y eso es todo lo que vamos a comentar sobre este tema. Pero... Pasemos al siguiente tema, que es que el lunes de esta semana estaba programada una audiencia para el ministro de Ambiente, Franz Stautenbach, en la Comisión de Ambiente, valga la redundancia. Que tiene un expediente de investigación sobre el tema de Gandoca Manzanillo. Correcto. Estaban citados don Franz como ministro de Ambiente, el procurador general, don Iván Vinicio Vicente Rojas, correcto, y el presidente del INDER, don Osvaldo Artavia. ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado la Sala Constitucional resolvió una gestión de incumplimiento a la sentencia que había anulado la ley, ¿cómo se llama este alcalde? Le decían la ley tal. No recuerdo. Bueno, lleva el nombre del político que la impulsó, que fue la que le quitó territorio a Gandoca Manzanillo para, digamos, poder titular las propiedades de la gente que ya vivía ahí, o que vive ahí actualmente. En esa sentencia, ya es bastante viejita, la sala le ordenó al MINAE delimitar las áreas de la zona protegida y creo que había que reintegrar 188 hectáreas que eran de territorios boscosos. Esa sentencia no se ha cumplido y en todo caso, yo aquí voy a sostener algo que yo ya había dicho en un podcast y me parece que la Comisión de Ambiente está enfocando mal el cómo debe ir este tema. Ajá. Porque el tema no importa, y ya el tema de las 188 hectáreas no importa, ¿verdad? Si ustedes han seguido este caso y pueden leer las noticias que hemos publicado en Delfino al respecto, la tesis de la Procuraduría es que las 188 hectáreas no son importantes
porque en realidad lo que debe ocurrir es que todas las propiedades que están ahí adentro deben regresar a manos del Estado. ¿Por qué? Porque todas esas fincas tienen como origen una finca, digamos, madre gigantesca, que era parte del refugio Gandoca Manzanillo en la década de los 80 y que el antecesor del INDER, que es el Instituto de Desarrollo Agrario, tituló ilegalmente, porque si era una zona protegida, no podía entregarse a manos privadas, desde de principio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eso es parte, digamos, de lo que se desarrolló durante la audiencia, que el procurador dice, yo no puedo ir a pedir que devuelvan esos terrenos al Estado si el INDER no reconoce que esos traslados son lesivos para el Estado. La lesividad es un proceso mediante el cual el Estado dice, me la peleé. Básicamente. Me la peleé. Y aunque esto beneficia a un tercero, un privado, esto hay que arreglarlo porque es perjudicial para el Estado. El error no genera derecho. Correcto. Entonces, lo que ocurre es que la institución que cometió el acto incorrecto tiene que reconocerlo como tal para que la Procuraduría pueda actuar en sede judicial. Y el INDER se niega a declarar las lesividades porque dice que no hay claridad sobre ese tema. ¿Por qué dice que no hay claridad? Porque ellos dicen, es que la sala solo habló de las 188 hectáreas. Y aquí es donde yo digo, lo de las 188 hectáreas ya no importa. Todo lo que estaba ahí tiene que recuperar lo del Estado. Correcto. Entonces ahí yo creo que, pro tip para los miembros de la Comisión de Ambiente, reenfoquen ese tema porque lo de la sentencia de la sala, digamos, la sala obviamente le va a decir, sí, están incumpliendo, porque la sala se pronunció sobre esa ley y la anuló parcialmente. Pero hay algo más grande detrás, digamos. O sea, la sala se pronunció sobre algo concreto porque le preguntaron sobre algo concreto. Pero en este caso me parece que la posición del procurador es la correcta. Ahora bien, don Franz no llegó, a pesar de que el día antes había mandado un correo a la comisión diciendo que iba a llegar. Correcto. Esto fue el martes, perdón. Perdón. Había mandado un correo diciendo que no iba a llegar y el señor ya ni siquiera estaba en el país. Él ya se encontraba fuera del país y confirmaron desde su despacho que iba a llegar. Sí. Y dijeron, es que fue el ministro porque mandaron al ministro ahí. Lo que pasa es que la audiencia es personal, no convocaron No mandaron a llamar al ministro en ejercicio, mandaron a llamar a Franz Tattenbach. Y además, en todo caso, sí fue un acto, digamos, deliberado de burlarse de la comisión. ¿Por qué? Porque ese día antes, en el Instagram del Ministerio de Ambiente, según un pantallazo que mostró don Ariel Robles en la comisión, postearon una foto de don Franz fuera del país, en el evento en el que andaba, y lo borraron. Entonces, o sea, ¿cuál era la necesidad de hacer eso detrás? Simplemente hubieran dicho, don Franz no está en el país, hay que reprogramar. Correcto. Eso generó obviamente la molestia de la comisión a tal punto de que don Ariel presentó una moción para que la fuerza pública lleve obligado a don Franz a la comisión, lo que generó un debate interno entre May y yo en el chat de la redacción de si se puede o no se puede. ¿Por qué? El asunto es que hay dos criterios de servicios técnicos. El más reciente dice que no se puede. Porque tienen inmunidad y punto. Correcto, y no se les puede detener. Sí. Básicamente la policía los lleva, es una detención, en resumen. Pero hay uno más viejo del 2021 que cita jurisprudencia a la Sala Constitucional que dice que sí se puede. Porque no es una detención. Porque no es exacto, porque no está violentando su inmunidad al llevarlo con la policía. El tema es cuál de los dos criterios. Hay dos temas. Uno, porque servicios técnicos cambia de criterio y no menciona que está cambiando de criterio, ni menciona la jurisprudencia de la sala. Y el otro tema es cuál de los dos criterios prevalece en este momento. Correcto. Sí, en este caso, digamos, yo me inclinaría por el que dice que sí se puede, porque es el que cita jurisprudencia de la sala. Y o sea, si ya la sala dijo en algún momento que sí se puede, porque no es una detención y por ende no violenta la libertad de tránsito, ni violenta los regímenes de inmunidades que hay, de los que hablamos en el podcast de la semana pasada, si sale uno nuevo y el funcionario que lo redactó simplemente dice no se puede porque tienen inmunidad, pero no se fundamenta en algo. Correcto. Y ahí hay un problema, ¿verdad? Entonces yo me inclinaría por sostener, creo que es del 2017, ese criterio que dice que sí se puede. Del 21. Y el que dice que no es del 2021. No, el que no es del 2023. Ok. Exacto. Pero bueno. Franz luego al día siguiente creo que mandó un comunicado diciendo que él nunca evadió sus
sus responsabilidades, pero digo, no puede decir lo que quiera. Los hechos muestran todo lo contrario. Ahora, no hablamos algo que pasó en esa audiencia y creo que vale la pena mencionar, y es que el procurador, don Iván Vincenti, adelantó que el INDER posiblemente va a ser demandado por la Procuraduría debido a su negativa de declarar los procesos de lesividad. Correcto. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional, en la sentencia en la que declaró en desobediencia al MINAE, le advirtió a don Iván que la Procuraduría tiene que actuar en defensa del patrimonio del Estado, ¿verdad? De hecho, Iván dijo, yo no voy a hacer valoraciones jurídicas sobre la posición del INDER, porque además el Código de Ética del Colegio de Abogados me impide hablar sobre personas que van a ser eventualmente demandadas por la Procuraduría con el presidente del INDER a la par, ¿verdad? Y el señor se le queda viendo y decía, bueno, me doy por enterado. Notificado estoy. Notificado estoy, exactamente. Para luego es tarde esa demanda, pero bueno. Para luego es tarde. Sí. Y habrá que ver qué pasa con ese tema, ¿verdad? Porque sí, va a ser muy difícil. Yo no sé si lo que la Procuraduría va a hacer es como demandar al INDER para obligarlo a que declare las lesividades, o si lo que va a hacer la Procuraduría es demandar directamente. De deberes. Ajá, eso ya sería una denuncia penal. No estaría más. Y sí, se le está cayendo una denuncia penal al presidente del INDER por este tema. Correcto, pero bueno, creo que eso es lo que podemos hablar sobre este tema. Pasemos. Bueno, quedaron de que el ministro llegaría la próxima semana, el 21, no recuerdo la fecha, pero que la próxima semana llegaría y que si no llega iría la policía por él porque se aprobó la moción del diputado. Ahora bien, todos sabemos que obviamente eso no va a ocurrir, ¿verdad? O sea, si la fuerza pública responde al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no va a mandarle la policía a uno de sus ministros para que llegue a la Asamblea, con la cual está peleada. Cuando uno se pregunta, ¿debería la Asamblea Legislativa tener su propia policía? No es la respuesta correcta. Pero sí debería haber una ley, y esto creo que ya lo he mencionado varias veces, o lo he comentado en varias ocasiones, de que debe haber en el Código Penal o alguna ley especial que establezca, tal vez como existe en Estados Unidos, sanciones por obstrucción al Congreso, por desacato a la Asamblea, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que luego uno ve estas propuestas que salen, como las que hablamos al inicio del programa, y uno dice, putica, es que ellos mismos nos ayudan. Confirmo. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Esto sí fue el lunes, si no me equivoco. Lucho ya tenía preparado una acción de inconstitucionalidad. Estaba listo para mandarla porque lo que sucede es que se fijó la votación para la elección del cargo de defensor o defensor adjunto. Recordemos que este cargo, la Defensoría envía una terna. La Comisión de Nombramientos estudia esa terna, da una recomendación al plenario, el plenario lo elige. Contrario a lo que pasa con otros casos, la Asamblea no puede salirse de esos 3 nombres, o sea, tiene que respetar la terna o rechazarla, pedir que se le presente una nueva terna. La controversia estuvo al parecer, hay una mayoría que quiere que se rechace y se pida una nueva terna. ¿Y cómo hacer para que eso suceda, Lucho? Aquí hay un problema y es la forma en la que se quiere llevar esta votación. Porque aunque con la reforma de voto público que logramos, el artículo 227 es muy claro y dice que todo proceso de elección tiene que hacerse con papeletas, don Rodrigo dijo que se iba a hacer por la votación de dictámenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que si se aprueba el dictamen de mayoría que emitió la Comisión de Nombramientos, también con polémica, recordemos, porque hubo votaciones empatadas y todo este tema, ¿verdad? El informe de mayoría recomienda a don Juan Carlos Pereira Jiménez. Los otros 2 candidatos son, vamos a ver, ¿dónde están? ¿Qué se me hicieron? Doña Cristina Araya Amador y el otro es Cristian Olivier González Gómez. Correcto. Entonces, bajo la tesis de don Rodrigo, o bajo lo que sugiere don Rodrigo, si el dictamen de mayoría se aprueba con la mayoría, sí, tiene los votos necesarios, que es mitad más 1, don Juan Carlos Pereira queda electo como defensor adjunto. Si no se aprueba, que se haya votado con papeleta. Exacto. Si no se aprueba ese dictamen, y se hace anal de minoría, y si se aprueba ese dictamen, de minoría dice que no se recomienda a nadie y se le pide una nueva terna. Entonces, queda la situación de que doña Cristina y el otro candidato
no van a tener, digamos, una oportunidad, don Cristian, no van a tener una oportunidad real de ser votados en ningún momento. Y de hecho nadie va a poder votar por ellos. Exacto. Y hubo varios diputados, por ejemplo, creo que fue doña Daniela Rojas del PUSC, la que se levantó y habló en contra de eso. La gente del Frente Amplio, doña Katia Cambronero, de que ese procedimiento no estaban de acuerdo con eso. Y de hecho, cuando yo vi eso, yo dije, así, ya que vamos con la acción de inconstitucionalidad, redacté la carátula y todo. El tema es que ¿cuál debería ser el proceso, Lucho? Es que el proceso es que, a ver, según vos, el proceso deberían votarse con papeletas y si nadie alcanza... A ver, cuando lleguen nombramientos de magistrados suplentes, que yo creo que sí se pueden comparar, porque a ver, ¿qué es la elección del defensor adjunto? La defensora, que en este caso es la jerarca de la defensoría, manda una lista. Y la Asamblea no puede salirse de la lista. ¿Cómo se escogen los magistrados suplentes? La Corte Plena hace una lista y la Asamblea no puede salirse de esa lista. Correcto. Ambos se ven en la comisión de nombramientos. En ambos se emiten dictámenes. El dictamen en el nombramiento de magistrados suplentes nunca se vota. No, da una recomendación. Es una simple recomendación. Exacto. Y nunca se somete a votación, se entregan las papeletas y cada diputado vota por quienes quieran. ¿Por qué en el caso de la Defensoría se hace de manera distinta? O sea, eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido, pero es como lo quieren hacer y servicios técnicos digo que así era como se debía hacer. Servicios técnicos lo que aclaró es que, digamos, si los dos dictámenes son rechazados, entonces hasta en ese momento se vota con papeleta. Correcto. Entonces, yo creo que subsiste el problema de que, por ejemplo, si hay una mayoría que aprueba el primer candidato, los otros dos candidatos perdieron el derecho de ser votados. Y los diputados perdieron el derecho de votar por ellos, básicamente. Exacto. Correcto. Porque un voto en contra del dictamen de mayoría no puede entenderse como estoy votando por doña Cristina o por don Cristian. Correcto. Simplemente se entiende por estoy votando en contra de don Juan Carlos, que es el que recomienda el informe de mayoría. Ahora, esto es pura necesidad. Sí. De áreas de querer facilitar el tema y no tener que pasar por la votación con papeletas, porque lo que quieren en realidad es aprobar el informe de minoría que pide una nueva terna. Correcto. O bueno, lo que parece querer una mayoría. Es que en realidad aquí hay algo que me genera un problema, digamos, no entiendo qué es lo que está pasando aquí, porque Liberación fue el que forzó que hubiese un dictamen de mayoría en la comisión de nombramientos. Entonces tal vez quieren meter un golazo. Y quieren que se apruebe el informe de mayoría sin darle el chance de que se metan otros nombres. Eso es posible también. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Quedó para... No hay fecha porque hubo sesión el jueves. No sesión el jueves porque llegó don Edmundo González y no hubo quórum. Correcto. Sabotearon la sesión. Y uno diría, la saboteó doña Rocío Alfaro, que es la que siempre ha votado en contra de las áreas de Venezuela. Y no, doña Rocío estaba presente. Estaba ahí... intentando que hubiera quórum, dirían. Faltaron dos, que hubo solo 36 presentes. Así que don Edmundo tuvo que hablar en una sesión informal de la Asamblea. Bueno, ahí se hace lo que se puede. Sí. En fin. Bueno, pero quedó... No hay fecha para la votación. Y al parecer, si Arias se pliega al criterio de servicios técnicos, se votará por informes. Entonces, aparecerá un defensor adjunto de golazo. Tendremos nuestra primera acción de inconstitucionalidad del 2025. Jesucristo. Bueno. Pasemos al siguiente tema, que es el caso de la Caja. Esta semana estuvo en audiencia la funcionaria de la Caja, que tiene un nombre complicado porque cada vez que intentaban todo el mundo lo pronuncia mal. Yo ni lo voy a intentar. Es la directora, la cabeza del departamento que desarrolló el estudio de análisis de costos de las ofertas de la licitación de las cooperativas para tercerización de servicios. Correcto. ¿Entiendes el caso Barrenada? Correcto. Te recordarán que ha surgido un supuesto borrador o versión diferente del informe oficial que se subió a SICOP, en el que supuestamente ese informe sí arroja ahorros por parte de lo que ofertó las cooperativas versus lo que costaría con la Caja. Sin embargo, la Fiscalía determinó que ese borrador es falso. Determinó que no se puede comprobar su veracidad, su autenticidad, porque la firma digital que aparece no es una firma digital, sino que nada más le pegaron la imagen. Claro, porque si imprimís un documento que está firmado digitalmente, obviamente el certificado de seguridad no se imprime. Exacto. Pero bueno, esa funcionaria sostiene que ese informe no es el oficial. En realidad ella lo que dice, bueno, primero no se refiere al tema porque es parte de la investigación, pero
lo que ella dice, y tiene razón, es porque el diputado Daniel Vargas del oficialismo le dice, como este documento que usted hizo, no sé qué, ella dice, como yo no puedo dar fe de lo que hay en ese documento. Porque no lo he visto. Porque no lo he visto, usted es el que lo tiene, y dos, usted lo pudo haber modificado porque no fue firmado antes de... El contenido que está ahí no está firmado, entonces yo no puedo asegurar que usted no modificó o que alguien más no modificó el contenido de ese documento. Entonces no puedo asegurar que lo que esté ahí lo haya hecho yo. Sí. Entonces, eso, digamos, eso fue como lo más relevante de ese intercambio, aunque en todo caso no es nada nuevo, que ya la fiscalía... digamos, por eso el juez inicial y el juez de apelación no aceptaron ese documento como prueba, y en todo caso la fiscalía secuestró el documento, investigó su autenticidad y determinó de que no puede determinarse que es un documento, digamos, veraz o oficial de la caja por esas razones. Correcto. Sin embargo, no sé si ustedes vieron la entrevista que tuvo doña Marta Esquivel en el programa El Octavo Mandamiento de... El Octavo Mandamiento de Central Noticias. Ese. Ayer, creo que fue. Fue ayer. O antier. No, creo que fue ayer. Hubo algo que me impactó mucho, digamos, escucharla decir a doña Marta, porque, por ejemplo... hay algunos elementos de las ofertas de las cooperativas que se han señalado y que de hecho nosotros destacamos también en la noticia que hicimos de cómo fue que el proceso de la caja pasó de recomendarse de no adjudicarse a ser adjudicado en cuestión de días. Nosotros hicimos una explicación amplia al respecto sobre lo que estaba en SICOP. Y uno de los casos que destaca es, por ejemplo, es que hay una propiedad que hoy es de una de las cooperativas, que hoy la caja alquila, y que la oferta se le subió el precio en 2, 3, 4 veces el precio del alquiler que paga la caja actualmente, ¿verdad? Y que, digamos, eso era como uno de los elementos que hacían que el departamento que elaboró ese informe, digamos, recomendara como que no debía adjudicarse, ¿verdad? Porque había costos que no eran razonables. Había costos irrazonables. Lo que me impactó es que doña Marta, en esa entrevista que tuvo ayer, dijo que aun si eso fuera cierto, que eso no importaba. Porque lo que importaba era que el monto total de la licitación fuera inferior que el costo que tiene para la caja dar esos servicios. Mike dice que... No, yo digo que no he revisado la ley, pero no, que... Bueno, ella dijo que ella dice que la ley eso es lo que establece. Y entonces aquí es donde yo digo lo siguiente. Si efectivamente la ley es lo que dice, me parece garrafal, digamos, porque... Entonces, esto se presta para que las empresas en algunas partidas las bajen y en otras las suban bajo la tesis de que cierren determinado precio. En todo caso, es absolutamente irrazonable que un alquiler de un año para otro brinque en 4 veces su precio. Más en esta ley donde ya el precio de los alquileres está topado según el índice de precios al consumidor interanual. Más cuando tenemos deflación, pero ajá. Exactamente. Entonces, francamente, no hay nada que justifique un brinco de alquiler de esa magnitud. Pues sí, a menos de que cambiaran de inmueble por completo. No, porque es la misma propiedad. Entonces no hay ninguna justificación. En fin, pasemos. Eso con ese tema, ¿verdad? La comisión investigadora continúa con las audiencias. ¿Ellos hasta cuándo tienen plazo? Es que ya nada sirve hablar de plazos de esas comisiones porque siempre se prorrogan. Bueno, seguirá. Ahora la ministra de Mideplan, hablando de la ministra de Mideplan, dijo que una de sus prioridades era reformar la ley del referéndum. Para que vean a lo que fue a Mideplan. Porque ¿qué tiene que ver el referéndum con Mideplan? Planificación y planificación y política económica, absolutamente nada. En fin, pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en Spotify, en YouTube, o enviarlas al correo my@delfino.cr. La señora Roxana Salazar nos pregunta qué pasó con el proyecto 23.166, que había sido aprobado en primer debate en septiembre y no se supo más, Lucho. Esa es la ley para garantizar pasos de fauna en infraestructura. No fue convocado a sesiones extraordinarias, así que no ha podido avanzar. Correcto, o sea, desde el 1 de noviembre está congelado. Sí. Básicamente. Después, la siguiente pregunta. En todo caso, fue retrotraído. Se votó en primer debate el 19 de febrero. Fue retrotraído en septiembre. Se le aprobaron cambios el 17 de septiembre y no se ha vuelto a votar en primer debate. Así que falta otra vez la votación del primer debate. O sea,
Pero bueno, y no se puede votar hasta el periodo de sesiones ordinarias que inicia el próximo 1 de febrero, si no me equivoco. No. Sí. Noviembre, diciembre, sí, febrero. Ok, la siguiente pregunta. Duen nos consulta, como el ministro de Hacienda dice que el presupuesto es una autorización de gasto, ¿hay alguna manera de obligarlo a que ejecute los dineros del presupuesto? Lucho. Pregunta también me la hicieron directo por correo, no como... No, por el pregúntele a Luche. Sí, pero voy a dar la misma respuesta y es que a menos de que sea un gasto que esté establecido como por ley, su obligación en determinado monto, por ejemplo, como está el de FODESAF, no hay ninguna obligación. O sea, el Ministerio de Hacienda puede incumplirlo. Lo que pasa es que el 8% de educación sí está obligado. Gastos obligatorios, por ejemplo, están fijados los del 8% de educación, que está en la Constitución, el del Poder Judicial, que es el 5 o 6% de los ingresos ordinarios del presupuesto, el de FODESAF, que se estableció con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los destinos específicos de FODESAF también están fijados por ley, etcétera, etcétera. Y hay algunos destinos específicos, pero que Hacienda del todo incumple, como por ejemplo los del impuesto al tabaco. No, es que esto nos abre el espacio a hablar de otra cosa, que Hacienda, bajo el escenario de la regla fiscal actual, pueden decidir no transferirlos todos. Que Hacienda anunció esta semana, tras 3 meses de no publicar cifras fiscales. Van retrasados 2 meses, antes era un mes lo que estaban retrasados. La última que teníamos era octubre, si no me equivoco, y salieron esta semana a decir que la relación deuda-PIB quedó por debajo del 60%. Se redujo por debajo del 60%, lo que significa que el presupuesto 2026 finalmente sale del escenario más restrictivo de la regla fiscal. Va a haber aumento salarial para los funcionarios públicos. No necesariamente. Aumento de pensiones. No necesariamente. No necesariamente. No, porque depende de la inflación. Ahora es cuando todo el mundo va a creer que la inflación suba, porque la inflación, los precios usualmente se ajustan por costo de vida, y si el costo de vida es negativo, no se justifica un ajuste, dirá Hacienda. Hay un problema, digamos, o sea, porque uno ve seguir todos los meses, ¿verdad? Bien lo dijo el presidente en la conferencia de prensa, no, que dijo, se podrán ajustar las pensiones. No es una promesa. Y Chávez dijo, se podrían ajustar, no significa que estamos comprometiendo. No significa que se vayan a ajustar, porque ahí juega el índice de precios. Entonces... Sí, para los que no saben, el índice de precios son 190 bienes y servicios. No, son más. Son más, 300 y tanto. 243. No, saben, no voy a tirar el batazo. Y lo que pasa es que entonces el resultado, digamos, de la inflación mensual es el promedio, es el ponderado de todo lo que subió durante ese mes. Entonces, por ejemplo, aunque el tomate ha subido como 70% de precio en los últimos meses, los tiquetes aéreos bajan, y entonces, como eso está dentro del índice de precios del consumidor, eso influye. Lo que pasa es que cada producto se pondera, digamos, no todo. Tiene un efecto de peso. Un peso de cuánto lo lleva hacia arriba. 289. O sea, los productos que más se consumen pesan más, aunque tengan un menor valor. Los de menor consumo pesan menos para ponderar el índice. Son 289 bienes y servicios. Correcto. Pero sí, lo otro que va a pasar es que el crecimiento del próximo año del presupuesto, o sea, el tope de la regla fiscal va a ser más alto. Porque ya el gasto de capital no está restringido. No solo eso, pero ahorita estamos en un escenario en el cual el tope de crecimiento se define como el 60% del crecimiento de los 4 años anteriores, que para este año era como un 3 o un 3 con algo. Al bajar un escalón dentro de los límites de la regla fiscal pasa a ser el 75% del crecimiento de los últimos 4 años. Y además se excluye todo el gasto de capital de la regla fiscal. Vos que sabes mucho de números, al final, como está estructurada esa regla fiscal, eventualmente los gastos se van a quedar, o sea, sí nos vamos a cesar del déficit. A cómo funciona, porque como dice, o sea, sí, la economía creció 3%, pero lo que el presupuesto puede crecer máximo es 2, tanto, porque es el 60% de lo que creció la vida real. Correcto. Entonces, eventualmente la regla fiscal sí va a lograr su cometido si no se sigue manoseando. O ya va a ser imposible con todos los manoseos que le metieron. No, en sana teoría. En tesis de principio, para eso está diseñado. Ajá. Para que usted no crezca más de lo que tiene que gastar. El problema siempre ha sido que, por ejemplo, los intereses crecen un 12%. Entonces, lo que hace es restringir el gasto de todo lo demás. Uh-huh. Porque se ve como un porcentaje global. Entonces, los intereses creo que sí se han venido reduciendo,
pero es un proceso paulatino, digamos. Este gobierno lo que hizo fue meterle recortes a programas específicos, aunque no lo quieran reconocer, y recortes a partidas específicas de diferentes cosas para reducir el porcentaje de deuda PIB para poder salir del escenario más restrictivo. Originalmente, bajo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, estaba proyectado que hasta el 2029 se iba a salir del escenario más restrictivo. Se están adelantando 3 años, básicamente. La pregunta, como siempre, es ¿pero a qué costo? En fin, la siguiente pregunta es de Roberto Sánchez, quien nos dice: ¿por qué la SUTEL puede avanzar con el concurso 5G con el proceso contencioso abierto? ¿O todo esto llegará a un punto muerto si el tribunal lo ha fallado? Porque hasta donde tenemos entendido, el contencioso lo que suspendió fue solo la parte del decreto relativa a la obligatoriedad de aplicar el convenio de... Correcto. Era un proveedor de un país firmante. La medida cautelar suspende una parte del decreto. Además, el decreto es sobre las tecnologías que se pueden utilizar en 5G y lo que hace es excluir ciertos proveedores. No, digamos, no, las licitaciones, hasta donde yo tengo entendido, son las empresas. Huawei no es una empresa que licita 5G, Huawei da la tecnología a las empresas que licitan. Sí, porque Huawei no es un operador de telefonía aquí. Exacto, da la tecnología a las diferentes empresas que licitan. El decreto excluiría esa tecnología y los operadores tendrían que ver con qué otras tecnologías implementan el 5G. Eso a grandes rasgos. No vamos a mencionar el nombre de la otra empresa. Pero ¿cuál otra empresa? Bueno, pero entonces sí, la medida cautelar es como solo suspende una parte del decreto y lo que hace es que deja vigente la normativa previa que sí habilita esa tecnología, entonces ahorita el proceso continúa de forma ordinaria. Lo que pasa es que el gobierno no quiere seguir adelante. Claro, el tema es... Porque no le sirve, pues que sería contra. En el momento en que SUTEL adjudique esto, si ya el decreto pasa, pueden las empresas decir, pero a mí me lo concedieron bajo las reglas previas, entonces ya este decreto no me lo pueden aplicar y si puedo utilizar la tecnología de 5G. Será una gran discusión para ese momento, pero bueno, eso es una medida cautelar que ciertamente se ha atrasado más de lo que debería. Y lo que pasa es que exactamente todo esto genera inseguridad jurídica. Correcto. Sí, ayer hubo conferencia de prensa en la Embajada de China que queda a la vuelta de mi casa. Literalmente. No creo que deberías dar ese tipo de información en el podcast, pero bueno. Todo bien, mi información es más pública que es como vos pidiendo permiso para compartir el correo de Diego y es como, en todo lado está publicado. Yo siempre pido permiso. Pero bueno, la embajada china queda a la vuelta de mi casa. Entonces andaba en una conferencia de prensa que hicieron para que están inaugurando instalaciones allí y justamente el tema fue, bueno, 5G y las relaciones con China. La embajadora lo que dice es: nosotros teníamos muy buena cooperación científico-tecnológica hasta hace pocos años y eso se paró y, como siempre, culparon a Estados Unidos de generar una campaña en su contra de sabotaje, básicamente. ¿Qué fue lo que dijeron? Estados Unidos es el verdadero imperio de los hackers. Yo creo que es Corea del Norte, pero bueno. Mira, yo no sé si en Corea del Norte tienen la tecnología pero... Es que lo que pasa vamos a continuar. Es que todos pensamos que Corea del Norte es ahí como alguna villa... tipo las que están en la base del Monte Everest, digamos, o sea, que no tienen servicios, una cosa. No, yo no creo eso. Rusia es su principal aliado. Lo que pasa es que son un país hermético, pero no quiere decir que vivan en casas de lata. Dudas. La siguiente pregunta es, Ronald Hernández nos pregunta, ¿podría el Tribunal Supremo de Elecciones dejar fuera de la contienda electoral a los partidos chavistas, cualquiera que sean? Ya ocurrió en las municipales. Es un error de formulación en la pregunta. En esa pregunta tiene un error, exacto. Y es que el tribunal no dejó por fuera a los partidos chavistas por ser chavistas. No dejó por fuera a los partidos chavistas, dejó por fuera a partidos que no cumplieron con los requisitos para inscribirse. Inoperantes. Exacto. Que fueran chavistas, eso es otro, ya son otros impuestos. Ya eso es un reflejo, digamos, de lo que hemos visto. De la capacidad de gobernanza. Pero bueno, más allá de eso, no, el tribunal no puede dejar a ningún partido por fuera. Si cumple los requisitos, lo inscribe. Exacto. Si no, no. Todos los partidos que cumplen con los requisitos del tribunal los inscribe. Más bien, el tribunal es muy laxo usualmente en algunos requisitos y permite subsanaciones y demás porque tienen una visión siempre pro participación electoral. Hay que decirlo con toda la sinceridad, bien incompetente para que el tribunal no te autorice. Exacto, para que a pesar de que el tribunal tiene esa política de tienes todas estas oportunidades para cumplir con lo que te pedimos, no lo logres. Hay que ser bien incompetente para que eso suceda. Pero bueno,
Me pasé las preguntas, que sí, listo. Doña Carla Cerdas nos pregunta, si Chávez renunciara a la presidencia, ¿renuncia también a la pensión de expresidente? La pensión de expresidente no es renunciable. Pero, ¿quién la tiene? ¿El que ejerció el puesto la mayor parte del periodo? Creo Si Esteban Brunner ejerce por 6 meses, ¿tiene pensión de expresidente? ¿Se reparte proporcionalmente entre los dos? A ver, en Reino Unido, No estamos hablando del Reino Unido. estoy poniendo un ejemplo mientras busco la ley, no me interrumpas. En el Reino Unido, cualquier, por ejemplo, primer ministro, por más poco tiempo que haya estado, por ejemplo, Liz Truss, que solo estuvo como, 3 meses. No, esa señora nada más llegó para que se muriera la reina, de la congoja. Mira. La reina se murió con congoja, de ver a Liz. Liz tiene la pensión de primeros ministros. ¿Y en Costa Rica? Y en Costa Rica dice la ley de pensiones para expresidentes, que es la ley número 313 del año 39, la decretó el Congreso Constitucional de Costa Rica. Ni siquiera existía la asamblea en ese entonces. Imagínate. Dice que los expresidentes que hubiesen sido electos constitucionalmente tienen derecho a una pensión mensual de 15,000 colones. Imagínate, esa era la pensión inicialmente. Ok, está la respuesta. Igual derecho tiene el ex vicepresidente que hubiese reemplazado en forma absoluta al presidente u ocupado el cargo por más de medio periodo. O sea, Chávez tendría pensión, Brunner no tendría pensión. Chávez no puede renunciar a su pensión, puede devolverle la Pero dice ¿Dónde? Es que dice, igual derecho tendrá el ex vicepresidente de la República que hubiese reemplazado en forma absoluta al presidente. Ocupado el cargo por más de medio periodo. Creo que son dos diferentes. O sea, no necesariamente lo ocupó porque haya renunciado al presidente, sino porque tal vez el presidente fue en forma absoluta. Ya entiendo. Sí, entonces Brunner también tendría pensión de expresidente, sí, aunque asuma por 6 meses, básicamente. Correcto. El otro es como para cuando si el presidente sale mucho del país y lo relegan en el... O pasó enfermo en la mitad de ese periodo y el otro es lo mío. Pero bueno. Entonces, la respuesta es que sí, no se puede renunciar. Lo que pueden hacer es lo que hizo don Carlos Alvarado, que es que no manda la información al Ministerio de Trabajo para que le paguen la pensión. ¿Eso fue lo que hizo? Eso fue lo que hizo. ¿No la devuelve? Nada más no hizo. Es que el Ministerio de Trabajo lo que le manda es a preguntarle ¿a dónde le deposito? Don Carlos, denme el número de cuenta al cual le depositó y ahora los dejó en visto. Esa plata, eso es una tontera porque esa plata la tiene guardada, no la pueden utilizar. Pero eso es mientras. A ver si. Yo creo que eso lo hizo para mientras. Si la asamblea se le ocurría hacer resolver eso. Es que no se puede renunciar porque no se puede renunciar. La pensión es irrenunciable. Sí. Ok, doña Nia Amadora. Nos pregunta qué pasa si la causa contra doña Marta no se resuelve al terminar este periodo de gobierno. Si sigue la causa, ¿qué pasa con su inmunidad, Lucho? Si termina el gobierno y no le dan ningún cargo en el siguiente, pierde la inmunidad y la causa vuelve a la vía ordinaria. Ahora, importante señalar que este es uno de los problemas de los procesos de inmunidad que tenemos nosotros. Nunca nadie ha sido juzgado en el periodo que tiene inmunidad. Correcto. Nunca nadie. Nadie en la vida. O sea, porque en ningún caso de esto se resuelve lo suficiente, en un periodo suficiente como para que la Fiscalía General, para que la persona cometa el delito, la Fiscalía investigue y se lleve. Doña Patricia Mora, no, doña Patricia Mora ya había terminado de ser diputada. ¿Sí? Era ministra. No hay... Era la ministra. ¿De cuál caso estás hablando? El de caso por difamación que le había metido el caso que hablamos la semana pasada. Pero es que ella fue diputada y después fue ministra y igual... Pero eso no lo llevó a un tribunal. Eso no lo llevó a la sala. Tal vez porque ella era presidenta ejecutiva y no ministra. Cierto. Pero no tenía recarga. Puede ser que tuviera el cargo, pero ahí se responde a tu consulta de si los ministros en cartera tienen o no tienen inmunidad. Ahí está, sí. Ella también nos mandó otra pregunta. Correcto, es el hecho que la institución pague las costas, según el proyecto de la diputada Alfaro, no ayudaría a evitar procesos de persecución laboral. Ese es el objetivo del proyecto de ley, según doña Rocío, y May coincide con ella. Yo considero, May dice que es una falacia, que también operaría a la inversa, y es que eso va a ser un efecto disuasor para que el sector público no abra del todo procesos administrativos sancionatorios contra los funcionarios ante el riesgo de que los pierda y tenga que pagar costas. Ahora, yo digo que eso es una falacia principalmente porque quien termina pagando la institución no el funcionario que acusa. Entonces a la gente que le va a importar que le cobren a la institución. ¿Y de dónde sale esa plata? Del presupuesto institucional. ¿Y de dónde sale el presupuesto? De todos nosotros. Sí, pero igual, ya ahorita
El punto es, yo sí creo que sería un disuasor para procesos, en realidad no sería un disuasor para procesos porque al final a la gente no le va a terminar importando quién paga o no. Pero bueno, porque no terminan pagando personalmente. Ronald Hernández nos pregunta, ¿cómo se podría modificar la ley de fueros si es que existe y las inmunidades para que casos como el de Marta Esquivel, una persona indiciada con medida cautelar suspendida de su cargo, no se vuelvan a presentar nunca? Asumo que no se vuelvan a presentar es que no la vuelvan a nombrar como ministra estando indiciada. Habría dos formas, pero ambas son reformas constitucionales. Es que eso implicaría una inhabilitación y no puedes inhabilitar como medida cautelar. Y no se puede inhabilitar por indiciados, porque ya esta discusión la tuvimos con el tema de los embajadores, que para ser embajador no se pueden tener causas abiertas y había personas indiciadas que se nombraron como embajador y se aclaró, el ser indiciado no cuenta como tener una causa abierta. Entonces, no, es parte de las garantías procesales de las personas. Después, Khaled Barquero nos pregunta, esto tiene que ver con el tema de si Chávez puede ser o no presidente de la Asamblea. ¿Por qué entonces Carlos Avendaño sí pudo ser electo vicepresidente del Congreso para el 2021-2022 si él es pastor evangélico y según lo mencionan no pertenece al Estado seglar? Lo mismo que Cruikshank. No puede pertenecer al Estado seglar. Lo mismo que Cruikshank, o solo es para sacerdotes. Él mismo se respondió. Sí, y de hecho esta discusión se tuvo cuando en la presidencia de don Luis Guillermo Solís se nombró un obispo luterano, don Melvin Jiménez, como ministro de la presidencia. De hecho, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el acto de nombramiento de don Melvin y la Sala Constitucional dijo, esto solo aplica para la Iglesia Católica porque somos un Estado confesional. ¿Esa fue la lógica? Sí. O sea, la Sala básicamente dijo, las iglesias evangélicas no cuentan como instituciones de verdad, en resumen. Pero, más allá de eso, quiere saber que es lo importante, porque, digamos, cuando uno revisa, no hay requisitos, o sea, no hay que ser del Estado seglar para ser diputado o diputada. Ese requisito no existe. Un sacerdote podría ser diputado o diputada, perfectamente. Eso se dice. Pero no puede ser presidente de la Asamblea. No puede ser presidente de la Asamblea, pero además lo que les prohíbe participar es el derecho canónico. El derecho, digamos, de la Iglesia Católica le prohíbe a los sacerdotes de la Iglesia Católica participar en procesos de elección popular. Entonces no es la Constitución la que nos salva de eso, es la misma Iglesia. Esa sentencia quedó 4-3. Que la cambien, digo. Y fue por razones histórico-constitucionales. O sea, y sí, la fundamentación es... La prohibición solo aplica para los clérigos católicos, apostólicos y romanos, pero no para un obispo luterano como Jiménez, pues la Carta Magna establece el catolicismo como la religión oficial del Estado. Entonces, si fuéramos un Estado... Si no fuéramos un Estado confesional, ¿qué es lo contrario de un Estado confesional? ¿Le volvió el nombre? Sí, claro. No. Sí. Bueno, sí, pero tiene un nombre más bonito. Laico. Gracias. Si fuéramos un Estado laico, sí le aplicaría a todas las religiones, ¿o no? Yo creo que esta discusión la tuvimos. Más bien quedarían fuera todas las religiones. Todos. Bueno, no, porque se mantiene la prohibición de... Pero entonces para mantener la prohibición... Le aplicaría a todas las religiones. Sí, aplica a todas. Si perdemos la confesionalidad del Estado bajo esa sentencia, yo diría que sí, les tendría que aplicar sí, pero a todos. Entonces la restricción constitucional pierde eficacia. Porque entonces al final no caería ninguna religión dentro de la categoría de... Seglar. Ajá. Dudas. Yo diría que le aplicaría a todas. De no seglar. Eso. La siguiente pregunta es de Cristian Jiménez, que dice, si Laura Chinchilla renunció a su vicepresidencia para ser presidente, ¿Chávez podría renunciar a su presidencia para ser vicepresidente de la Asamblea? No. ¿Por qué, Lucho? Doña Laura renunció a la vicepresidencia para ser presidente. Presidente de la Asamblea. Rodrigo quiere renunciar a la presidencia de la República para ser diputado. No es lo mismo. La restricción constitucional es que no puede ser presidente quien fue presidente en los 8 años previos, o los 2 periodos constitucionales previos. Doña Laura... esa prohibición no se expande a la vicepresidencia. Exactamente. El tema en la Asamblea es que el requisito para ser presidente o vicepresidente de la Asamblea es cumplir los mismos requisitos que se requieren para la presidencia de la República.
Por eso es que no son comparables y no la misma. no son situaciones comparables, exacto. Y esas son todas las Y esas son todas las preguntas de esta semana. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en Spotify, en YouTube o al correo my@delfino.cr. Sí, porque si me mandan las preguntas a mí por correo, yo se las respondo en el momento y no en podcast. No le escriban al Lucho, por favor. Pasemos a las mejores y peores propuestas de esta semana. La peor propuesta de esta semana ya la señalamos, fue la presentada por la diputada Cintia Córdoba. Cintia Córdoba, una buena propuesta que se presentó y que nos da chance para hablar del congresista de la semana fue la ley presentada justo ayer por la diputada del PUSC, María Daniela Rojas, que busca regular requisitos y para la constitución, funcionamiento, supervisión y fiscalización de las bolsas de comercio. Actualmente las bolsas de comercio están supervisadas, comillas, por el Banco Central, el cual ha señalado públicamente que no tiene limitaciones para hacer esa supervisión. No solo no tiene limitaciones, no tiene los funcionarios para hacer esa supervisión. Básicamente las bolsas de comercio actualmente operan sin una supervisión real. ¿Quién prueba el presupuesto del Banco Central? ¿La Contraloría? Hoy en día no se la prueban. No, el presupuesto del Banco Central está dentro del presupuesto nacional, ¿no? ¿No? Dudas. ¿Ellos tienen su propio presupuesto? Más allá de eso, ellos aprueban su propio presupuesto. Podrían aprobarse sus propias plazas. Supongo, no sé qué fue lo que se dijo. Lo que ellas dijeron es no tienen la capacidad de supervisar a las bolsas de comercio. La prueba la Contraloría. Ok. No están... No, la Junta Directiva. No están ejerciendo ningún rol de supervisión. Esto es un resabio de una ley vieja que quedó ahí, que dejó la bolsa de comercio bajo la supervisión del Banco Central y no de las superintendencias. Entonces no es lo que yo dije ahora fuera del programa, que es que el sector privado siempre se inventa nuevas categorías de operar y dice, no, pero es que esto yo opero diferente, entonces no entro de esto, entonces no me regula, entiéndase Uber, Airbnb, todas estas economías colaborativas que se inventaron. No, usted no es trabajador, usted es socio. Más o menos, sí, esa afirmación es correcta. En este caso se aprovecha el vacío legal que existe que tienen las bolsas de comercio. Esto es un tema porque esta semana trascendió que la SUGEVAL le dijo a una empresa que opera en una bolsa de comercio con productos similares con productos que en la práctica son títulos valores de una u otra forma, pero nada más que están disfrazados de que no lo son bajo el esquema de la bolsa de comercio. Entonces la diputada propuso le dijo, lo que no terminaste la decisión. Le dijo que tienen que inscribirse ante la SUGEVAL, que es la Superintendencia General de Valores, que es donde están inscritas las instituciones que son supervisadas. La diputada, identificando este problema, presentó la ley para que llenar ese vacío y que las bolsas de comercio también tengan que pasar bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores. Adicionalmente... Aquí hay que mencionar que a mí, francamente, lo que me sorprende de ese proyecto es que venga del PUSC, porque por lo general el PUSC siempre presenta propuestas, digamos, como para defender a esas empresas de que no se regulen o siempre para sacarlas de algo que los reguladores quieren aplicarlo. Para desregularlas, es lo que es el PUSC. Sí, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, lo de la posición que tuvo con lo de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿me entendés? O sea, las rentas por lo general siempre tienden a contrariar la posición estatal. Correcto, y así como el proyecto para beneficiar a las emisoras de tarjetas internacionales. El partido de las empresas y de los empresarios no es el PLP, no es el PUSC. Voy a omitir mis comentarios. Más allá de este proyecto, la diputada también esta semana se le aprobó el proyecto que aumenta las penas. Agrava en 1/3 la pena por delitos de violencia contra la mujer, cualquiera de los que sea, si en la comisión de ese acto delictivo se usaron ácidos u otras sustancias corrosivas. Correcto. Que esto es una práctica casos que se han dado donde la persona mutila básicamente a su pareja como represalia como su violencia de género, exacto, para dejarla mutilada de por vida. Ahora bien, yo sí tengo que mencionar algo acá. ¿Dónde está esa nota? No recuerdo, Lucho. Pero bueno, por estos dos proyectos le damos el reconocimiento de congresista de la semana a la diputada María Daniela Rojas. Aquí hay algo que sí quería comentar, porque ese proyecto no menciona casos concretos en el país. Yo me tuve que poner a buscarlo. Ahora hay más. Yo recuerdo. Sí, yo me tomé la modestia de buscar y citar algunos que se habían ocurrido. Lo que pasa es que el proyecto en el dictamen sí cita 2 casos, pero a nivel internacional. Uno de Reshma Bano en India, que fue atacada con ácido sulfúrico por su cuñado y otros 2 agresores cuando ella tenía 17 años. Y el de Esther
Kiplagat en Uganda. Lo que pasó es que este último no, parece haber sido un error. Esther Kiplagat es una atleta ugandesa a la que parece que la confundieron con Rebecca Cheptegei, que es del mismo país, que sí fue asesinada por su novio a la edad de 33 años cuando el mae la roció de gasolina y le prendió fuego. Eso pasó hace poco, ¿no? Sí, ella Fue después de las Olimpiadas. Sí, fue después de las Olimpiadas, exactamente. Entonces, yo le hice saber al asesor al asesor del PUSC, eso que encontré, porque como fueron los únicos 2 casos que mencionaron en el dictamen, yo dije, voy a ¿En el dictamen o en la exposición de motivos? Fue en el dictamen, pero ella estaba en la comisión y ella firmó el dictamen también. Pero, por ejemplo, a nivel de país, sí hubo casos, uno en el 2009, uno en el 2010, pero uno en el 2009, a cuyos perpetradores un año después se les impuso una condena de 73 años de cárcel en su conjunto por una serie de delitos adicionales a esos que cometieron. Lo que ocurriría entonces es que hay uno ahí que, por ejemplo, el delito de amenazas contra la mujer, la pena que se le impuso a esa persona, con esta nueva ley se le sube en 1/3. Ese es el agravante por haber usado un ácido en contra de ella. Y sí, ese es el proyecto. Por hecho, aquí no vemos tantos casos de esos porque francamente son horribles. Pero, exacto. Ahora, otras propuestas controversiales de esta semana. Controversiales, comillas. Esto es una cuestión de timing siempre. El diputado José Joaquín Hernández, que siempre escucha el programa y le mandamos un saludo, presentó un proyecto para declarar el volcán Arenal como símbolo nacional. Yo estoy en contra, no del volcán Arenal, de todas las declaratorias, porque en la nota que hicimos de este tema señalé de 1848 al 2005. 1848 cuando se aprueban los primeros 2 símbolos nacionales que son el escudo y la bandera. O sea, eso era ni siquiera la Primera República. ¿O? Eso no, creo que ni entra dentro de la Primera República. No me hagas preguntas históricas, pero en 1848 cuando se aprueban los 2 primeros símbolos que son la bandera y el escudo, al 2005 cuando se aprueba el 10º símbolo, pasaron siglo y medio, poco más de siglo y medio. Aprobamos 157 años. Gracias. Poco más de siglo y medio, buena aproximación. 10 símbolos en esos 157 años, 10 157 años. Del 2005 a la fecha, se han aprobado otros 10 símbolos nacionales. Los pobres muchachitos de la escuela en estudios sociales. Y ¿de los que te los preguntan? Hay además 9 expedientes para crear nuevos símbolos, 8 expedientes, creo, 9 expedientes con para crear nuevos símbolos nacionales. O sea, esto es insostenible. Aquí y ahí entra la frase de cuando todo es un símbolo nacional. Cuando todo es algo, nada de nada. Nada. Por eso recordé en la nota incluso el proyecto del diputado Manuel Morales para establecer requisitos mínimos para la creación de símbolos. Yo es que entiendo. Yo le doy mi voto eterno a quien proponga una reforma constitucional que diga el país puede tener 15 símbolos nacionales. Si usted quiere uno nuevo, saque uno de los que hay. Ay, es que qué problema. Es que yo no soy partidario de las leyes que son de poner requisitos para los mismos diputados porque ellos mismos pueden saltárselas. Pero se va a la sala y se aplica el principio de, ¿cómo se llama? Inderogabilidad singular de la norma. Exacto, no pueden andarse brincando requisitos. Y una buena noticia adicional en todo, o sea, aparte de esto, una buena noticia y es que Servicios Técnicos emitió un criterio en el que dice que los títulos honoríficos para hombres están agotados o a punto de agotarse. Finalmente agotados, ya no se pueden presentar más durante este periodo constitucional. A ver, si acaso, recordemos que este es un vacío que se creó con una reforma al reglamento para fomentar la paridad de género en la declaratoria de mujeres, porque había más instituciones que mujeres declaradas beneméritas de la patria. Se aprueba una reforma porque usualmente tienen un límite constitucional un límite reglamentario de cuántos pueden aprobar en un periodo constitucional. Y dijeron, bueno, vamos a levantar ese tope mientras se alcanza la paridad. Pero me levantaron para los hombres. Empezaron a meter más hombres y entonces así nunca se iba a alcanzar la paridad. Y por eso llegamos al absurdo de que ¿cuántas declaratorias han aprobado en este periodo? ¿Cuántas se han presentado? Son demasiadas. O sea, han dedicado sesiones extraordinarias completas a votar títulos honoríficos. Y todo bien que se haga para emparejar el tema de género. Pero es que siguen votando hombres, pues siguen ampliando la brecha, siguen votando instituciones. Qué dicha que Servicios Técnicos le puso... Bueno, no le van a hacer caso. No le van a hacer caso, pero bueno, por lo menos
les dio el criterio. Hablando del tema de género, la diputada Luz María Alpizar propuso una reforma al reglamento de la Asamblea para que la elección del directorio deba cumplir con la paridad, la alternancia y la secuencialidad. Eso significa... Esto es que si el presidente es hombre, la vicepresidencia tiene que ser hombre, o si la presidencia es... No. Si el presidente es hombre, la vicepresidencia tiene que ser... Hombre. Hombre, ok. Porque ella lo que dice es que las mujeres en el directorio las han relegado a puestos suplentes. Ah, ok. Sin importancia. Ok. Perdón, pero así es. Esa es la verdad. Okay. Por lo general ponen a las mujeres en las prosecretarías, que no valen de nada. Ajá, que no son puestos propietarios. Exactamente. Entonces, lo que dice es que la paridad es presidente, hombre, 2 secretarias mujeres. Ah, ok. O presidenta mujer, 2 secretarios hombres. Okay. Pero que los puestos sustitutos de cada puesto propietario tienen que ser del mismo sexo. Okay. Es presidente hombre, vicepresidente hombre, presidenta mujer, vicepresidenta mujer, secretarios hombres, prosecretarios hombres y así sucesivamente. Y además se establece que tiene que haber paridad durante el periodo constitucional. Esto quiere decir que entonces ya en el tiempo. Ya una misma persona no podría reelegirse 4 años. No podría reelegirse con más de 2. O no habla de... No, dice que, o sea, que puede levantarse el requisito de que no sea intercalado siempre y cuando en el periodo constitucional se termine cumpliendo. Muy bien. O sea que sí. O sea, una persona solo puede ser 2 veces. Una misma persona tendría un máximo de 2 periodos y si pasaran los 2 primeros periodos, los siguientes 2 tendrían que ser del género opuesto. Correcto. Esa es la reforma que presentó la diputada. Dudo que se la aprueben. Dudo que la presentó en solitario, además. La presentó en solitario, dudo que le den pelota porque todo el mundo se cree presidenciable en la Asamblea Legislativa y todo el mundo legisla pensando en si me la aplican a mí. En fin, el otro proyecto, bueno, la diputada Katy Cambronero volvió a presentar un proyecto de ley para cerrar el CNP. Y vender el 49%. Vender el 49% final y convertir el programa de abastecimiento institucional en una promotora de comercio agropecuario. Esto había sido rechazado por la Comisión de Agropecuaria, si no me equivoco. No hubo audiencias, nada más se recibió consultas. La UCR la llenó de críticas y los diputados de la comisión al parecer nada más le dieron dictamen negativo de mayoría, entonces lo volvió a presentar. Y esos son los proyectos que vamos a destacar por esta semana. Ahora sí. Eso es todo por esta semana. Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos vemos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.